Hola, soy Natalia Campillo Pedrosa, pertenezco al Departamento de Ciencias Biológicas y tengo a mi cargo el curso Biología Celular y Laboratorio. A este curso, o en este curso, están matriculados estudiantes de Ingeniería Bioquímica, estudiantes de Medicina de segundo semestre. Hoy quiero hablar con ustedes sobre el aula invertida como una estrategia pedagógica eficiente para la enseñanza virtual de la biología celular en tiempo de pandemia. Primero quiero contarles el contexto del curso, pues básicamente como el nombre lo dice es biología celular y laboratorio, es decir que tiene un componente teórico y otro práctico. Yo hoy me voy a enfocar únicamente en el componente teórico porque es el que el que yo tengo a cargo. El objetivo general de este curso, en general, es conocer y comprender los principios del funcionamiento de la célula a nivel molecular y de organelos. En el momento en que nosotros empezamos virtualidad este año, pues empezamos la virtualidad más o menos en la semana 10 y allí pues tuvimos tres objetivos específicos, digamos objetivos de aprendizaje. Como vimos entonces ahora es como hacer para los estudiantes, o el objetivo de nuestro curso es hacer para los estudiantes un viaje al interior de la célula donde nosotros empezamos desde la membrana a entender componentes y funciones, o sea, entender estructura y función, y luego empezamos a trabajar ya en la parte interna de la célula, los diferentes organelos. Para esta semana 10 ya estábamos dentro de la célula y estábamos hablando, o uno de los objetivos de aprendizaje era entender esa estructura y la función del aparato de Golgi, que es una de las organelas, hace parte del sistema de endomembranas. El otro objetivo era comprender los tipos de transporte en vesículas y sus funcionamientos, es decir, cómo se mueven las cosas dentro de la célula, las proteínas que se generan acá, las moléculas que se producen acá, que se sintetizan, cómo se mueven. Entonces era entender todo ese sistema vesicular. Y tercero, entender la estructura y la función de una de las organelas celulares, en ese caso era el lisosoma. Entonces, entender ese proceso y su rol en funciones ya muy específicas, como por ejemplo el autofagio. Esos eran nuestros objetivos de aprendizaje en la semana 10, y entonces para esto, muy apoyada en todo ese trabajo que hizo el CREA junto con la universidad en darnos como esas herramientas para hacer esa transición de la virtualidad, pues yo decidí hacer o seguir esa instrucción o esa guía de hacer una consigna semanal donde les indicaba a ellos todo lo que debíamos hacer. Aquí es importante tener en cuenta y recordar que en ese momento nosotros nos quedamos con una sesión semanal, que era lo que nos había propuesto la universidad. Y entonces en ese sentido, pues yo utilicé el formato que el CREA nos entregó para pues plantear los objetivos de aprendizaje para los estudiantes, y aquí les daba indicaciones claras de qué hacer. Entonces lo que yo hice con ellos fue digamos que la asignación de lectura siempre se ha mantenido en el curso, entonces siempre se les dice qué secciones leer, qué secciones no leer, pero entonces aquí ya lo que adicioné fue un taller de guía de lectura, un taller donde yo ya les explico a los estudiantes, les digo los puntos que ellos deben leer. Entonces a manera de preguntas yo le digo cuál es el concepto que necesito que aprenda, o que necesito donde necesito que ellos hagan más enfoque. Y adicionalmente complementé esto con unos videos de mis clases, máximo de 15 minutos, un video similar al que estoy haciendo hoy para ustedes, donde les estoy contando, de alguna manera les estoy dando la clase, pero entonces en ese sentido los videos los estaba haciendo dirigidos a resolver el taller guía de lectura, de forma tal que ellos tuvieran pues como una información muy completa a nivel conceptual para empezar también a resolver, a organizar esa información, resolver problemas y organizar la información que acaban de adquirir. Entonces, para afianzar un poco más esa información que acaban ellos de adquirir, pues les pedí que realizaran mapas mentales de cada tema, pero entonces les especifiqué muy bien qué mapa mental, cada mapa mental que debería tener en cuanto a sus objetivos, qué descripción debía tener ese mapa mental, y así pues trabajar con ellos en la clase. Como teníamos una sesión, digamos, semanal, sincrónica, entonces en este caso los estudiantes lograron tenían como un tiempo adicional, tomar un tiempo de la clase, una de las sesiones que teníamos normalmente presenciales, tomar una de estas sesiones para preparar el material, más el tiempo restante que tuvieran para destinarle al trabajo, a la materia. Entonces eso ayudó un poco para que ellos pudieran en la sesión virtual ya estar preparados y tener como el material listo. Entonces ellos
realizaron estos mapas mentales. Yo aquí, pues como les decía, están las secciones, están el taller guía para cada una de las semanas que tuvimos el semestre pasado y adicionalmente, pues yo les entregué aquí los recursos que ellos tenían, que era pues ya los videos, y utilicé también las herramientas que el CREA nos entregó. Recuerdo que nos entregaron un Word donde estaban los links para desarrollar diferentes actividades TICS, que fue súper útil para mí en ese momento. Y pues muchas de las guías que yo les di a ellos fue los mismos videos que el CREA grabó para nosotros. Entonces eso fue muy útil porque ellos pues lograron hacer sus mapas mentales y les decía cuáles eran los entregables, que pues eran los mapas mentales de cada tema que les estaba solicitando. Básicamente estas entregas pues no estaban dirigidas a dar una nota, sino que era dirigida más a hacer un proceso de retroalimentación, donde ellos como grupo también se reunían y empezaban a trabajar en la sesión sincrónica, y yo entraba también a resolver dudas. La sesión sincrónica básicamente se llevó a cabo haciendo un proceso ya de responder o resolver dudas que persistieran después de haber hecho todo este trabajo de preparación de la clase. En ese sentido, entonces, muchas veces lo que yo hacía era coger el taller y íbamos por preguntas, iba preguntando al azar algún estudiante para que contara qué entendió sobre el tema, no necesariamente que respondiera muy bien qué era o cuál era el concepto, qué era la función completa de lo que estábamos hablando, sino que contara qué había entendido para yo poder identificar vacíos conceptuales y empezar a retroalimentar, y por otro lado también generar un poco de discusión, y eso también pues ayudó para que los estudiantes estuvieran todo el tiempo participando porque las preguntas eran al azar. Este es el taller guía de lectura, que voy pues solamente a mostrarles puntualmente cómo eran las preguntas, que están muy dirigidas a hacer un trabajo muy conceptual del estudiante. Y esto pues, como les mencionaba, lo hice para cada semana. ¿Qué herramientas tecnológicas utilicé? Me apoyé muchísimo en WhatsApp, creé un grupo de WhatsApp con cada uno de mis grupos en ese momento, para poder tener una comunicación un poco más fluida, a pesar de que eso se me salió de las manos hasta cierto punto, porque ellos querían comunicarse en cada momento, entonces me tocó poner como un horario para poder llegar a darles respuesta a todos, pero sí, esa parte fue un poco compleja. En Moodle pues realicé los parciales, y en Moodle pues también tenía otra forma de comunicación, ahí subía todas las consignas. En YouTube pues subía, en mi canal de YouTube subí todos los videos de manera privada pues para ellos. Google pues lo utilicé para hacer los mapas mentales, y pues el Zoom, que era la herramienta que todos estábamos utilizando en ese momento. Una de las dificultades que identifiqué importantes era no hacer esa clase como monótona, aburrida, que ellos estuvieran ahí solamente escuchándome y yo hablando sin saber si ellos estaban interactuando o no. Y entonces logré incentivar esa participación de los estudiantes a partir de los talleres que les estaba mencionando ahora, a partir de ese llamado a lista de manera al azar, pero también relajado, sin tener como una nota, digamos, que estuviera evaluando la calidad de la participación, sino más bien que estuviera evaluando si realmente se preparó para la clase. Y pues al final no estaba poniendo notas, simplemente era un proceso de retroalimentación. Para ellos fue muy chévere porque de alguna manera entre ellos siempre estuvieron como prestos a apoyarse, era un grupo muy participativo, muy colaborador entre ellos, entonces fue muy chévere de esa manera trabajar en la clase. Entonces fue súper participativo y no fue una clase magistral. De otra parte, una de las dificultades fue el acceso de algunos estudiantes a las herramientas tecnológicas adecuadas para la clase. Entonces, en ese sentido, traté de ser muy consciente. Muchas veces muchos estudiantes no podían hablar, no podían, pues porque el micrófono no les funcionaba, no podían prender cámara. Entonces, lo que hice fue habilitarles otras herramientas por WhatsApp. Podían trabajar o podían participar en la clase. Por el chat del Zoom también podían trabajar. Y sobre todo, pues estar muy atenta a quienes de verdad no tenían acceso, para poder hacer un trabajo más personalizado con ellos. Y pues desde el principio de la virtualidad me preocupé por saber quiénes tenían acceso y quiénes no, para poder hacer como un trabajo más cercano. Una de las dificultades que tuve al principio y que me asustó un poco fue el manejo de herramientas TIC, pero que gracias a todo ese acompañamiento que hicieron desde el CREA y de la universidad, pues creo que me dieron todas las herramientas para poder trabajar. Traté de ser lo más efectiva y rápida para trabajar con esa información que nos entregaron, además que fue como muy paso a paso, entonces se me facilitó mucho todo el trabajo. Y pues como les mencionaba ahorita, darles respuestas a los estudiantes en el tiempo que ellos necesitaban o que ellos querían, sobre todo, fue difícil. Entonces ahí fue donde implementé los horarios de respuesta que les mencionaba a ustedes ahora.
Creo que esta práctica docente pues se transformó muchísimo a nivel en este proceso de virtualidad. Creo que estas sesiones sincrónicas, al ser poco magistrales, pues me ayudaron a promover la participación de los estudiantes y de alguna forma hacer una participación mucho más efectiva, enfocada a la retroalimentación, más que en el susto de que ellos no pudieran, digamos que si no responden bien, pues entonces les van a poner una mala nota, sino que logramos crear un espacio de aprendizaje y de confianza muy ameno para todos. Entonces fue algo muy chévere que logramos tener allí. El otro punto es que se facilitó el entendimiento de conceptos que son muy abstractos, que digamos en clases es más fácil, en clases presenciales es más fácil echar mano como de herramientas para dibujar, para, bueno, etcétera, cosas diferentes para hacer esos conceptos abstractos un poco más tangibles para el estudiante, pero los videos y ya las explicaciones ayudaron a que ellos lograran hacer entender esos temas que tienden a ser mucho más complejos de entender. Y se incentivó la autonomía y el compromiso de cada estudiante con su proceso de aprendizaje. Creo que la forma de llevar la sesión sincrónica hizo que ellos estuvieran siempre enganchados. Hubo algunos momentos donde yo no les di guía de lectura, sino que les dije, ustedes son quienes tienen que identificar las preguntas clave de la clase, y entonces en la clase o en la sesión sincrónica lo que hacíamos era, todos debían estar pendientes en qué estábamos, porque si le tocaba a esa persona al azar, pues debía estar siguiendo el hilo conductor. Y diciendo, pues planteando las preguntas de acuerdo al hilo conductor que llevábamos en la clase. Y así sucesivamente, pues íbamos todos trabajando y ellos también se iban retroalimentando entre sí. Esa parte fue muy interesante. Creo que para los estudiantes, y pues esta es una parte importante para mí como docente, es el estudiante cómo se sintió, esas críticas constructivas que ayudan siempre a mejorar estas experiencias docentes, y pues una forma también de entender y ver si el proceso fue efectivo o no es mirar el estudiante cómo se sintió y cómo lo trabajó. Entonces quiero compartirles acá una de las evaluaciones que los estudiantes me hicieron para ese semestre, donde hacen pues diferentes comentarios aportando y comentando que les gustó el método, que les gustó la transición y que es un método efectivo para ellos trabajar. Entonces, a pesar de que tenían un poco más de carga académica, de pronto la forma como se lleva en la clase puede ayudar a que el estudiante se sienta más libre de preparar el tema sin sentir que va a tener una nota efectiva allí, pues una nota por su calidad de participación, sino que va a hacerlo ya por participar y por aprender. Entonces creo que eso es como lo que vi reflejado en esta evaluación, pues quise compartirlo con ustedes porque realmente creo que todo como esas buenas apreciaciones de los estudiantes, pues se basaron en ese apoyo tan grande que tuvimos de la universidad y del CREA. Entonces finalmente creo que esta era lo que quería compartir con ustedes. Finalmente quiero decirles muchísimas gracias por este espacio, por tanto apoyo y tanto aprendizaje que nos han ofrecido durante todo este tiempo. El CREA, muchísimas gracias por invitarme a participar contando esta experiencia que ustedes mismos pues han hecho realidad. Muchísimas gracias. Bueno, profes, pues muchas gracias a los profes Cristian, Arturo, profe Luis Fernando y a la profe Natalia por su participación y por sus presentaciones de sus experiencias. Y pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Como les dijo el profe Henry, vamos a crear un micrositio donde van a quedar estas presentaciones de los profesores. Entonces, pues en la próxima semana les estaremos enviando los correos con la información. Johanna, agradecerte Muchas gracias, el Johanna. espacio y a los colegas que se enriquece uno cada día más de ustedes. Dios los bendiga. Gracias, profe. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y felicitaciones. Mil gracias por el espacio y la oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Para todos una feliz Navidad y un feliz año lleno de bendiciones con sus familias. Muchas gracias al CREA por estos espacios, muy amable.